Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy nos vamos a ir encaminando ya a las derivadas porque vamos a ver el problema de la recta tangente o lo que es lo mismo, vamos a ver cómo obtener las ecuaciones de las rectas tangentes a una gráfica y para ello, bueno, pues tenemos que saber muy bien qué es esto de la recta tangente y recordar que esto ya se ha estudiado en geometría cuando tenemos una figura cualquiera y tenemos una recta tocando un solo punto de la figura. Bueno, pues cuando tenemos una recta tocando un solo punto de la figura, bueno, pues a esta recta se le llama recta tangente. Ya vemos que este punto pertenece tanto a esta recta tangente como al círculo. Bueno, pues cuando tenemos, como digo, una recta tocando un solo punto de una figura, bueno, pues aquí tenemos una recta tangente. También podemos tener una recta cortando por puntos diferentes a la figura. Bueno, pues cuando tenemos este tipo de rectas, bueno, pues a estas rectas se les llama rectas secantes. Pero cuando tenemos una recta tocando un solo punto de la figura o de la gráfica de una función, bueno, pues a estas rectas, como digo, se les llama rectas tangentes. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo obtener las ecuaciones de estas rectas tangentes y para ello, bueno, pues tenemos que hacer un pequeño repaso para ver cómo obteníamos las ecuaciones de las gráficas lineales. Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos la gráfica de una ecuación lineal, bueno, pues cuando tenemos dos puntos, bueno, pues nosotros ya sabemos cómo obtener su ecuación, porque una vez que tenemos dos puntos obtenemos su pendiente y una vez que tenemos la pendiente y un solo punto, bueno, pues podemos obtener la ecuación de dicha función. Ahora bien, si solo tenemos un punto y tenemos la pendiente, bueno, pues como digo, como necesitamos la pendiente y un solo punto, bueno, pues con estos datos nosotros ya sabemos cómo obtener la ecuación de esta gráfica lineal. Bueno, pues realmente cuando tenemos una recta tangente, bueno, pues ya sabemos que tenemos la gráfica de una ecuación lineal. Y para obtener dicha ecuación, bueno, pues como digo, ya sabemos que necesitamos un solo punto y la pendiente. ¿Por qué digo un solo punto? Bueno, pues porque aquí ya vemos que solo tenemos un solo punto y no tenemos forma de obtener otro segundo punto que pertenezca a esta recta tangente. Bueno, pues ya sabemos que solo tenemos la opción de obtener un solo punto. Bueno, pues, ¿qué necesitamos para obtener la ecuación de la recta tangente? Bueno, pues necesitamos la pendiente. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cómo obtener las pendientes de las rectas tangentes para luego obtener sus ecuaciones. ¿Y por qué digo que nos estamos encaminando a las derivadas? Bueno, pues esto ya lo vimos cuando empezamos el curso. Bueno, pues recordar que nos dice lo siguiente, que el estudio de cálculo, bueno, pues que se divide en dos grandes áreas, que son el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y recordar que ambas se basan en el concepto fundamental de límite. Bueno, pues ya vemos aquí que nos dice que el cálculo diferencial trata de encontrar la recta tangente a la gráfica de una función y que el cálculo integral, bueno, pues que trata de encontrar el área bajo la gráfica de una función. Bueno, pues imaginemos que tenemos aquí la gráfica de una función. Bueno, pues para averiguar cuál es el área que hay debajo de esta gráfica, bueno, pues para eso tenemos que emplear el cálculo integral. Y lo mismo para obtener las ecuaciones de las rectas tangentes. Bueno, pues tenemos que emplear el cálculo diferencial y para llegar al cálculo diferencial o lo que es lo mismo a las derivadas, bueno, pues tenemos que ver cómo obtenemos las ecuaciones de estas rectas tangentes empleando el límite. Y para ello, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso, como digo, para ver cómo obteníamos las ecuaciones de las gráficas lineales. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de una ecuación lineal y cómo representamos su ecuación lineal. Bueno, pues ya sabemos que lo representamos mediante la forma pendiente ordenada al origen. ¿Y cómo llegamos a esta ecuación? Bueno, pues recordar cómo obtenemos la pendiente de una gráfica lineal. Bueno, pues ya sabemos que necesitamos el cambio vertical, necesitamos el cambio horizontal y luego simplemente realizamos la división. ¿Cómo obtenemos el cambio vertical? Bueno, pues ya sabemos que necesitamos saber cuál es la distancia que hay entre estos dos puntos o lo que es lo mismo, cuál es la longitud de este segmento y lo mismo con este segmento que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos y2 menos y1 para el cambio vertical y para el cambio horizontal, bueno, pues ya sabemos que tenemos x2 menos x1. Si cambiamos el orden de una resta ya sabemos que obtenemos el opuesto y como se trata de distancia y siempre tenemos que obtener un número positivo, bueno, pues si cambiamos el orden a esta resta, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el valor absoluto. Si empleamos el valor absoluto, bueno, pues no tenemos problema de qué orden emplear para esta resta porque siempre vamos a obtener un número positivo, porque recordar que se trata de distancia. Nada que decir que x2 no puede ser igual a x1, ¿por qué? Porque si no obtenemos una línea vertical y si obtenemos una línea vertical, bueno, pues no tenemos forma de obtener su pendiente porque tenemos una constante entre 0.
Bueno, pues como pequeño repaso, ¿cómo obtenemos la ecuación de esta línea que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear una coordenada y tenemos que obtener su pendiente. ¿Cómo obtenemos la pendiente sin usar esta segunda coordenada? Bueno, pues ya vemos que nos desplazamos 2 unidades hacia abajo y 2 unidades hacia la derecha. Bueno, pues tenemos menos 2 entre 2, o lo que es lo mismo, menos 1. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos y menos. Y vamos a emplear esta coordenada de aquí. Bueno, pues como digo, tenemos 2 para la y. Luego tenemos la pendiente, que ya sabemos que es igual a menos 1 por x menos 0, porque estamos empleando esta coordenada de aquí. Bueno, pues vamos a continuar, tenemos que despejar para la y. Bueno, pues tenemos y menos 2 es igual a menos x. Despejando para la y, como digo, bueno, pues tenemos y es igual a menos x más 2. Bueno, pues ya vemos que la ecuación para esta gráfica es y es igual a menos x más 2. Si lo queréis comprobar, bueno, pues cuando x es igual a 3, bueno, pues ya vemos que tenemos menos 3 más 2 es igual a menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ¿cómo trasladamos esto a las rectas tangentes? Bueno, pues para verlo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una función y aquí ya vemos que tenemos una recta que está tocando a un solo punto de esta gráfica. Bueno, pues cuando tenemos eso ya sabemos que a esta recta se le llama recta tangente. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la ecuación de esta recta tangente? Bueno, pues recordar que necesitamos o bien 2 puntos o bien un punto y la pendiente. Digo que necesitamos 2 puntos porque cuando tenemos 2 puntos obtenemos su pendiente y luego empleando un punto de estos de aquí y la pendiente obtenemos la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues ya vemos que aquí como dato, ¿qué nos están dando? Nos están dando el dato de la, ya vemos que x es igual a ¿cuánto vale y? Bueno, pues ya sabemos que y es igual al valor funcional cuando x es igual a, voy a ir para atrás, bueno, pues cuando x es igual a, bueno, pues aquí tenemos esta coordenada de aquí. ¿Qué nos falta? Nos falta una segunda coordenada, pero como no tenemos opción de obtener una segunda coordenada para esta recta tangente, bueno, pues necesitamos obtener su pendiente. ¿Y cómo obtenemos la pendiente de las rectas tangentes? Bueno, pues para ello tenemos que fijarnos en una cosa. Ya sabemos que tenemos las rectas secantes. Bueno, pues recordar que una recta secante corta por diferentes puntos a la función, bueno, pues aquí la tenemos. Y ya sabemos que si tenemos 2 puntos, bueno, pues nosotros podemos obtener su pendiente y a raíz de ahí, empleando la pendiente y una coordenada, podemos obtener la ecuación de la recta secante. Y para que lo veáis mejor, bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la recta tangente y aquí tenemos rectas secantes. ¿Cómo obtenemos nosotros las ecuaciones de las rectas secantes? Bueno, pues simplemente tenemos que obtener su pendiente, que ya sabemos cómo hacerlo, porque aquí tenemos las 2 coordenadas. Y una vez que obtenemos la pendiente, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear una de las 2 coordenadas con la pendiente y obtener su ecuación. Ahora bien, en cálculo, bueno, pues se emplea una nomenclatura diferente. Bueno, pues ya vemos que para la primera x se emplea a y para la segunda x, bueno, pues se emplea a más h. ¿Por qué? Porque ya vemos que la distancia que hay entre x1 y x2 es igual a h. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a localizar la coordenada de este punto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que x es igual a... Bueno, pues ¿cuánto es y? Bueno, pues ya sabemos que es igual a f de a. Bueno, pues aquí tenemos la coordenada de este punto. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el segundo punto que pertenece a la recta secante. ¿Cómo obtenemos este punto? Bueno, pues ya nos están dando estos datos. Ya sabemos que la distancia que hay entre la primera x y la segunda x es h. Bueno, pues ya sabemos que x2 es igual a más h. ¿Cómo obtenemos nosotros la y? Bueno, pues ya sabemos que la y es igual a f de a más h, que es lo que vale x. Bueno, pues aquí tenemos la segunda coordenada que pertenece a este punto de aquí. Recordar que estos 2 puntos pertenecen a la recta secante y estamos averiguando cuál es la ecuación de esta recta secante. Bueno, pues una vez que tenemos las coordenadas, ¿cómo obtenemos la pendiente? Bueno, pues ya sabemos que necesitamos obtener el cambio vertical y también obtener el cambio horizontal. Para el cambio vertical, bueno, pues ya sabemos que tenemos y2 menos y1. Bueno, pues aquí tenemos y2 y aquí tenemos y1. Bueno, pues aquí tenemos la diferencia. ¿Y cuál es el cambio horizontal? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente: a más h menos a. Bueno, pues esto se cancela y nos queda h. Bueno, pues aquí tenemos la pendiente que pertenece a esta recta secante. ¿Y cómo la hemos obtenido? Bueno, pues empleando 2 coordenadas. Una vez que tenemos 2 coordenadas, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener su pendiente. Y una vez que obtenemos la pendiente, empleando la pendiente y una sola coordenada, vamos a obtener su ecuación. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros las pendientes de las rectas secantes. Y recordar que esto se cancela, bueno, pues en el denominador solo tenemos h.
Ahora bien, ¿qué pasa si h se va haciendo cada vez más pequeño? Bueno, pues si h se va haciendo cada vez más pequeño, podemos sacar en claro que las rectas secantes se van aproximando cada vez más a la recta tangente. Bueno, pues ya lo podemos ver aquí. Si h se va haciendo cada vez más pequeña, bueno, pues ya vemos que las rectas secantes se van cada vez acercando más a la recta tangente. Bueno, pues cuando x tiende a 0, digo cuando h tiende a 0, porque estamos con el cambio horizontal, bueno, pues cuando h tiende a 0, ¿qué podemos sacar en claro? Que el límite de esta función, como digo, cuando h tiende a 0, es igual a la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya vemos que cuando h tiende a 0, para esta función que tenemos aquí, bueno, pues podemos sacar en claro que la pendiente que obtenemos es igual a la pendiente tangente, porque ya sabemos que cuando h se va haciendo cada vez más pequeña, bueno, pues ya vemos que las pendientes de las rectas secantes se van aproximando cada vez más a las rectas tangentes. Bueno, pues podemos sacar en claro que si h tiende a 0, lo que estamos obteniendo es la pendiente de la recta tangente. Y recordar que se me ha olvidado ponerlo, pero aquí solo tenemos h. Ahora deciros que este cociente que tenemos aquí y en el denominador ya sabemos que solo tenemos a la h, bueno, pues a este cociente se le llama cociente diferencial y simplemente tenemos que obtener el límite de este cociente diferencial cuando h tiende a 0 y vamos a obtener la pendiente de la recta tangente. Ahora bien, si os fijáis en una cosa y recordar que aquí solo tenemos h, si sustituimos las h's por el 0, ¿qué obtenemos? Bueno, pues para el numerador tenemos lo siguiente, tenemos f de a más 0, que es lo que vale h, menos f de a. Bueno, pues ya vemos que tenemos f de a menos f de a es igual a 0. ¿Y qué tenemos en el denominador? Bueno, pues ya sabemos que solo tenemos h. ¿Y cuánto vale h? Ya sabemos que vale 0. Bueno, pues en definitiva obtenemos una forma indeterminada. Bueno, pues ya sabemos que esto lo tenemos que simplificar lo máximo y una vez que lo simplifiquemos tenemos que obtener su límite. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver cuál es la definición de la recta tangente con pendiente. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que sea y igual a f de x continua en el número a. Bueno, pues que si el límite que tenemos aquí existe, entonces, bueno, pues la recta tangente a la gráfica de f en este punto de aquí es la recta que pasa por el mismo punto con pendiente m tangente. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo esta definición? Bueno, pues imaginemos que aquí tenemos una función y ya vemos que estamos con el punto A y ya vemos que esta función está definida en el punto A, o lo que es lo mismo, esta función es continua en A. Bueno, pues si este límite existe, podemos sacar en claro que la recta que pasa por este punto de aquí, o que toca por este punto de aquí, bueno, pues ya sabemos que es la recta tangente. ¿Y qué pendiente tiene? Bueno, pues ya sabemos que la pendiente es igual a este límite de aquí. También nos dice que si el límite anterior existe, bueno, pues ya sabemos que lo que vamos a obtener, la pendiente de la recta tangente, bueno, pues también se denomina pendiente de la curva de esta función en dicho punto. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros el límite de este cociente diferencial? Bueno, pues para ello tenemos que seguir unas normas. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que lo primero que tenemos que hacer es obtener los valores funcionales cuando x es igual a A y cuando x es igual a A más h. Recordar que si estamos con esta gráfica de aquí, bueno, pues aquí tenemos el punto A más h y aquí tenemos el punto A. Recordar que la distancia que hay desde este punto a este punto es igual a h. Bueno, pues tenemos que obtener sus valores funcionales y una vez que obtenemos sus valores funcionales, bueno, pues tenemos que realizar la diferencia. Ya sabemos que tenemos que restar el segundo valor funcional por el primer valor funcional. Y luego lo que obtengamos lo tenemos que simplificar lo máximo posible. Bueno, pues la clave está en la simplificación y para ello, bueno, pues tenemos que emplear técnicas de precálculo. En definitiva, bueno, pues tenemos que emplear álgebra y trigonometría. Bueno, pues ¿por qué digo que la clave es la simplificación? Porque luego, como tercer paso, nos está diciendo que tenemos que simplificar el cociente diferencial. ¿Y qué tenemos en el denominador? Bueno, pues recordar que tenemos h. Aquí simplemente tenemos esta diferencia que hemos realizado en el segundo paso. Bueno, pues como digo, esto lo tenemos que simplificar al máximo, porque si no lo simplificamos, bueno, pues si no eliminamos esta h que tenemos en el denominador, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una constante entre 0. Bueno, pues tenemos que simplificar lo máximo posible el numerador y luego una vez que lo simplificamos, bueno, pues tenemos que conseguir eliminar la h del denominador. Y una vez que simplificamos todo esto, bueno, pues simplemente tenemos que sustituir las h's que nos queden por el 0 y obtener su límite. Y una vez que obtenemos su límite, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo la pendiente de la recta tangente.
Bueno, pues todo esto lo vamos a poner en práctica ya en el siguiente vídeo, porque si no este vídeo, bueno, pues va a ser más largo de lo normal. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y como digo, ya en el siguiente vídeo, bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios para ver cómo obtenemos las pendientes de las rectas tangentes para luego obtener sus ecuaciones. ¡Hasta la siguiente!